Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. Y te agradecemos un montón por estar en este nuevo episodio de Conversando con el Elefante. Este podcast donde el día de hoy vamos a hablar en realidad de la segunda sesión de Luis, donde vamos a explorar uno de los temas más interesantes que nos llegan también a las sesiones, y es el tema de la ruptura de pareja. Antes de empezar, me gustaría también comentarte que si tú todavía no te suscribes a este canal, ya casi llegamos a nuestros primeros 500 suscriptores. La verdad, eso está muy chido. Somos un canal bastante pequeño todavía, pero te agradecemos un montón por todo el apoyo. Entonces recuerda darle botón al botón de suscribirte, y te agradecemos un montón por estarnos escuchando. El día de hoy justamente entonces le toca sesión a Luis, le toca pues ir trabajando un poquito el día de hoy sobre los temas de pareja. Entonces vamos a ver con qué nos llega Luis. Recuerden, es Gemini el que nos apoya con este perfilamiento del consultante. Nosotros literalmente solamente le pedimos que nos brinde el perfil de una persona con ciertas características, y de ahí la inteligencia artificial hace pues su magia. Entonces vamos a ver con qué nos llega Luis en esta ocasión. Perfecto. El día de hoy me toca leer y bueno, ya anticipándome un poco, tenemos un perfil, híjole, que yo creo que sí va a llamar la atención el día de hoy, porque justamente está con una ruptura de pareja. Entonces, vamos a comenzar. Luis es un joven de 23 años atrapado en una relación de 2 años que, aunque en sus inicios fue emocionante, se ha vuelto un ciclo de toxicidad. La dinámica de la relación es un constante tira y afloja de celos, peleas verbales y un control mutuo que ha erosionado la vida personal. El amor que una vez sintió ahora se mezcla con el miedo y la frustración y lo ha alejado de sus amigos y sus pasatiempos. A los 20 años, Luis fue diagnosticado con ansiedad y depresión. Sus síntomas se manifestaron con ataques de pánico y una constante sensación de vacío. Aunque logró estabilizarse, las inseguridades de su relación actual han reavivado estas condiciones. El miedo al abandono, sembrado en una infancia donde las relaciones de sus padres eran conflictivas, se ha vuelto un detonante de su ansiedad. Además, el constante estrés de la relación lo sume en estados de depresión, haciéndole sentir apático y sin energía para actividades que antes disfrutaba. Le cuesta levantarse de la cama, ha descuidado su alimentación y ha perdido interés por la música y el cine, sus dos grandes pasiones. Todo el tiempo se siente agotado y sin esperanza, como si estuviera caminando en oscuridad sin encontrar la salida. A lo largo de la relación, Luis ha intentado terminar en varias ocasiones. Al principio lo hizo de forma indirecta, creando distancia y respondiendo con monosílabos, con la esperanza de que su pareja entendiera el mensaje. Después intentó ser más directo, mencionando que la relación no lo hacía feliz y que necesitaba un cambio. Sin embargo, todos sus intentos han fracasado por diversas razones. Los pensamientos que le impiden terminar la relación son recurrentes y poderosos, y a menudo se basan en una mezcla de miedo, culpa y baja autoestima. Ella no puede vivir sin mí, si la dejo le va a pasar algo malo y va a ser mi culpa. Y si me arrepiento y ya es muy tarde, a lo mejor esta es la única persona que me va a aguantar con mis problemas. Ninguna otra persona me va a querer de la forma en que ella lo hace. Ella me conoce en mis peores momentos. ¿Qué van a pensar mis padres si me rindo y no lucho por mi relación como lo hicieron ellos? Además, su pareja ha frenado estos intentos con estrategias de manipulación emocional. Cuando Luis intenta poner fin a la relación, ella se victimiza y le echa la culpa. Si me dejas, me voy a deprimir y será por tu culpa. Si me pasa algo, quiero que sepas que me lo hiciste tú. Recurre también al chantaje emocional. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? Te he dado los mejores años de mi vida y me dejas como si no importara. Prometer cambiar y mejora momentáneamente. Te juro que voy a cambiar, dame una oportunidad. No volverá a pasar, somos el uno para el otro. Estas promesas se cumplen por un par de semanas o meses, solo para que la toxicidad regrese con más fuerza. A pesar de todas las dificultades, Luis ha empezado a buscar ayuda.
ha considerado la terapia como una herramienta para ponerle fin a la relación y sanar. Su principal motivación es recuperar el control de su vida, anhela dejar de vivir con miedo y volver a conectar con sus pasatiempos, con sus amigos y sobre todo consigo mismo. Quiere encontrar la fuerza para establecer límites saludables, sanar las heridas de su infancia y aprender a amarse y a valorarse con sí mismo para no tener que depender de la validación de nadie más. La historia de Luis destaca la importancia de buscar ayuda y el valor que se necesita para dar el primer paso hacia una vida más sana. Órale. ¿Te resuenan estos casos? Sí, claro que sí, está cañón, porque eso es algo que ocurre bastante seguido. De hecho, ahorita, pues en ese sentido será Luis nada más desde la inteligencia artificial, pero honestamente también es muy cierto que el propio Luis es una réplica de lo que muchas veces se llega a escuchar, ya sea con amigos, ya sea con familiares, incluso con consultantes. Entonces, pues básicamente vamos a revisar qué es lo que podemos hacer dentro de la sesión con Luis, qué es lo que importa ir revisando, qué es lo que podemos ir trabajando con un consultante así y sobre todo para que tú mismo o tú misma que nos estás escuchando puedas ir identificando qué se tiene que hacer en una situación así. Primero que nada, lo que a mí me llama mucho más la atención es el tema de lo que le lleva a tener como... pues en este caso las sesiones. Por lo que voy escuchando justamente es realmente quiero sanar, quiero mejorar como la relación conmigo mismo y quiero saber cómo estar bien, pues ahora sí que conmigo mismo, ya no tanto con mi pareja. Y creo que eso es una cuestión muy importante porque y muy muchas sana. veces, claro, lo que muchas veces ocurre es como el cómo le hago para cambiarlo o para cambiarla. Y ojo, esto es un punto súper importante. Si Luis llegara de inicio con quiero saber cómo hacerle para cambiar a mi pareja, pues eso no es algo muy sano para un proceso terapéutico, porque básicamente lo que estás haciendo es tú estás viniendo a sesiones para intentar cambiar a alguien más. Eso habla de un montón de elementos de control y de intentar controlar a las demás personas que están a nuestro alrededor, y eso prácticamente va a llevarnos a un proceso terapéutico frustrante y que literalmente no va a llevar a ningún lado. De hecho, retomando este punto, un punto importante aquí sería evaluar en qué etapa está. Y claro, afortunadamente esta es una persona que ya está preparada para empezar el cambio. Claro. Ahí sí nos vamos a las etapas de Prochaska cuando para hacer un cambio. Prochaska habla de cambio de hábitos, pero siempre es bueno ver en qué estadio está la persona, justamente para ver qué tanto tienes que trabajar. Pero aquí es precontemplación, contemplación y acción. Entonces exacto, él está entre la contemplación y la acción. Claro. Ni siquiera, ya está en la acción porque ya está buscando ayuda. Entonces es un paciente que ni siquiera, afortunadamente, hay que explicarle justamente, oye, tu relación pues está muy turbia, oye, pues tus traumas del pasado. Digo, ahora Gemini nos lanzó objetivos de consulta como tal. Entonces, esto como dato curioso, si tú llegas en un estadio de estos, es donde ya te ahorraste como 5 consultas porque ya llegas identificando un problema. Claro. Y en dado caso que nos llegara esto que tú dices, que también pasa y es muy frustrante en la terapia, sobre todo cuando ya estamos hablando de situaciones de violencia, es explicarle por qué es una situación peligrosa y por qué no debería de ser tanto cambiar a la pareja, lo cual nos mete muchos dilemas y es ahí donde mucha gente pues no está dispuesta a la terapia porque también sería un poco ético de nuestra parte, claro, el aceptar un caso en pro de la violencia más que nada. Claro, sí, por supuesto. Y que aquí también viene un punto que a mí me gustaría empezar a señalar, qué es lo primero que se hace dentro de una sesión así. Lo primero en este caso es evaluar, ok, tú lo que quieres es terminar la relación. ¿Cuáles son los elementos o las situaciones que te pueden impedir terminar la relación? Y ojo, eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque lo primero que yo voy a evaluar son los elementos que me lo están sosteniendo, es decir, que me están sosteniendo en la situación complicada o difícil, porque esos son los que van a mantener la situación complicada o difícil. En ese sentido, de hecho, lo último que yo haría en una primera sesión, de hecho, es decirle, pues ya termina la relación. No, para nada. No, ni de chiste. Claro. Sí, no, esto es peligrosísimo porque sobre todo es una persona que no está preparada y justamente a los chantajes emocionales, sobre todo en el caso de Luis. Dato curioso, si te pasa esto, aguanta, o sea, sí, cuidado.
¿Por qué? Porque de hecho algo muy importante, como no resiste toda esta manipulación, el aventarlo al ruedo sin tener todavía los recursos es donde viene el problema. Sí. De hecho es bien interesante porque algo que me ha pasado dentro de la consulta, incluso la típica de los familiares, ese psicólogo no te funciona, solo termínalo y ya. Y yo, bueno, alguna vez sí le dije a alguien, es que si yo te dijera, si para la siguiente sesión no lo has terminado, pues ya no vengas, pues claro que ya no regresa conmigo, porque no terminaría, sino más bien yo tengo que entender y trabajar justamente qué es lo que te dificulta dejar la relación, porque por eso estás aquí conmigo. Exactamente. Entonces, es lo primero que tenemos que tomar a consideración. En este caso con Luis, sería: ¿qué elementos te han llevado a sostener o mantener la relación? En este caso justamente hay un par. El primero es mucho más interno, es decir, son estos pensamientos de yo todavía puedo dar más, yo todavía puedo resolver, yo todavía puedo de alguna manera no cometer los mismos errores que mis papás, o todavía puedo ayudar a mi pareja, o incluso mis papás han continuado juntos a pesar de todo, entonces ¿por qué yo no? Entonces esa es una parte interna. Del otro lado tienes una parte externa, que es la pareja. En este caso, la pareja que constantemente está utilizando estos comentarios de tú no me quieres lo suficiente, tú no me amas lo suficiente, tú no estás intentándolo de la manera en la que debieses intentarlo. Incluso es como y esto pasa muy seguido, me voy a hacer algo si me terminas. Me voy a deprimir en el caso particular de Luis. Me voy a deprimir si tú me terminas. Entonces, tenemos dos factores, los primeros internos, los segundos externos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo primero que hay que ir trabajando? Más allá de los factores externos, tenemos que trabajar primero los factores internos. Esto significa ¿qué elementos realmente son hechos de esto que me estás diciendo? ¿Cuáles elementos realmente hay que sostener o mantener de esta forma en la que estás pensando tú, Luis? Porque literalmente no lo he intentado lo suficiente. ¿Estás seguro de esto? O sea, justo. Suena que has intentado un montón de cosas para estar dentro de la relación y nada de lo que haces funciona. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar a consideración. A mí me encanta cuando logro aterrizar a estos pacientes. Es que yo intenté todo y demás y siempre se las volteo. ¿Y por qué deberías de seguir intentándolo? Uh-huh. Justamente. Entonces, aquí, bueno, si nos vamos desde la terapia cognitivo-conductual, aquí estamos hablando de entrada de una psicoeducación fuertísima uh-huh. de lo que son las relaciones de pareja, lo que son las relaciones violentas, uh-huh. más que nada, qué es la manipulación y todas estas estrategias de manipulación. Claro. Porque ¿cuál es el problema con este tipo de pacientes? Y sobre todo uno como Luis, tiene tan normalizada la violencia desde su infancia que claro, que venga su pareja y le diga, pues me voy a deprimir, pues claro, si lo he escuchado toda su vida, claro. pues es ahí donde pues para él no es ningún problema. Al contrario, lo tiene tan normalizado y tan interiorizado que por eso se mantiene en la relación. Y de hecho, peor aún, se juzga a sí mismo por querer terminar la relación uh-huh. a pesar de todo lo que ha hecho su pareja. Por eso este pensamiento de mis papás, ¿qué van a decir? Si ellos han aguantado lo suficiente, ¿por qué yo no? Internamente esto es una comparación muy cotidiana que me atrevo a decir que muchos de nosotros llegamos a traer con aquellas cuestiones que son normales. Pero sí. Entonces ahí sí, yo de entrada empezaría psicoeducación. A ver, cuéntame aquí, sí, ¿cómo fue la relación de pareja de tus papás? Uh-huh. Oye, ¿cómo eran sus discusiones? Oye, ¿qué te decían? ¿Tú cómo lo fuiste internalizando? Para ti, ¿qué es el amor? Uh-huh. Y entonces normalmente ya cuando te van sacando todas estas creencias es ahí donde ya les vas explicando, oye, pues fíjate que sí. esto no es así, por esto y esto y esto. Claro, de hecho, en ese sentido, así como con Luis, si tú estás viviendo una situación similar, algo que te puede funcionar bastante es identificar, busca en internet, en Google, busca los mitos de amor romántico. En ese sentido, muchos de nosotros lo que llega a ocurrir es que sostenemos mitos de amor romántico. El amor omnipotente, es decir, el amor lo puede todo, el mito de la media naranja, la despersonalización, yo dejo de ser yo y dejo mi vida en el momento en el que empiezo a estar contigo. Entonces, esto ocurre en muchas ocasiones dentro de los temas de pareja. Entonces, también te puede funcionar bastante. Algo que le funcionaría, de hecho, a Luis es identificar estos mitos de amor romántico si está manteniendo o sosteniendo alguno. Eso por un lado. Ahora, viene otro punto y es el valor. Yo, de hecho, algo que empezaría a revisar con Luis es el valor que está sosteniendo la dinámica de pareja. Suena que hay un valor ahí muy importante,
presente. Y suena que no lo has identificado tú. No. Yo te diría, suena que hay un valor muy presente, el esfuerzo. Sí. Está muy presente el valor del esfuerzo, del esforzarse por la relación, porque es algo que pareciera ser que está muy presente en este caso con la dinámica y la relación de los padres. Es como, pues aunque nos demos hasta con la sartén, aquí nos quedamos y nos esforzamos por hacerlo. El problema de esto es que el valor se sostiene o se mantiene de una forma en la que no es muy sano. Claro. Me explico. Literalmente es me esfuerzo por la relación, pero no lo hago de maneras sanas. En otras palabras, lo que importa es seguir intentándolo por la relación. Lo que importa es seguir haciendo cosas para la relación. Aun cuando nos esté llevando la fregada y aun cuando todos esos intentos sean en vano, pero lo que importa es seguir intentándolo. Por esa misma razón, muchas veces nos quedamos anclados en este pensamiento de pude haber hecho algo más. Porque todo el tiempo es esfuérzate, 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 esfuérzate. Entonces, cada vez que pienso en tirar la toalla, viene un segundo pensamiento que es el del esfuerzo, un valor que es el del esfuerzo, y nos dice, no, ¿cómo vas a tirar la toalla? No deberías tirar la toalla. Viene un segundo factor también que probablemente tiene que ver con la dinámica también de la familia, y viene también el tema de el estar bien para los demás o hacer para los demás. Ese es un segundo factor a tener a consideración. El cómo yo puedo estar para los demás, el cómo yo puedo resolverle a los demás, el cómo yo puedo de alguna manera hacerle la vida más tranquila o más o menos complicada a los demás. En este caso, a la pareja. Tus problemas y a los papás. Tus problemas se resolverían si yo me esforzara más y resolviera tu situación de malestar, de enojo, de tristeza, de todo lo que tú me digas. Eso también es algo que puede estar presente en este Luis. Fíjate que yo no lo hubiera sacado como valor, yo lo hubiera sacado más bien como una creencia, y tal vez una creencia nuclear. Si no me esfuerzo, ¿cuál es el problema de que no te esfuerces lo suficiente? Y de ahí iba a salir algo, ¿sabes? Eso nada más como punto de cómo lo va manejando cada tipo de terapia. Sí, desde TCC podría ser, terapia cognitivo-conductual podría ser, efectivamente. Sí, yo lo hubiera sacado porque sí está muy presente. Me tengo que esforzar, tengo que hacer, tengo que esto. Y ojo, porque aquí sí, ya mencionaste un poco de las creencias, pero ahí es donde también yo en TCC ya me empezaría a meter justamente qué está manteniendo la depresión y la ansiedad en esta persona. El sostenimiento de las sostenimiento. Digo, aquí en el análisis funcional que nosotros hacemos justamente son los antecedentes. Vamos a tener depresión y ansiedad de base por los problemas familiares y toda la tensión. Ojo, esta persona ya trae factores biológicos. Desde muy chiquito está sometido a este tipo de situaciones y muy probablemente vamos a estar hablando de trauma. Claro. Y por otra parte, ¿cuáles son los puntos que sostienen el problema? Y vamos a tener todas estas creencias más que nada que le generan ansiedad. Si yo no me esfuerzo, pues ¿en qué me convierto? ¿No? Que eso habría que preguntarle a Luis. Claro. Ahí sí. Y por lo mismo, como no me siento bien con mi relación, a pesar de que me estoy esforzando y que mi pareja se está esforzando, entonces tal vez yo sea el del problema. La vieja, ahí sí yo me iría un poquito más a la vieja confiable en este perfil de pacientes. ¿A qué me refiero? La vieja confiable, ellos interiorizan el problema y entonces ellos, por lo mismo, que es la ley del esfuerzo y todo el tiempo dar más y más y más y que nunca sea suficiente, este tipo de personas con este perfil suelen identificarse como yo soy el problema, entonces eso les genera más ansiedad cada vez que quieren hacer un cambio. Claro. Y como no sienten que estén logrando nada, los lleva a la depresión. Y entonces, abordando un poquito de todo esto, y ahí sí señalando lo primerito que dijimos, de yo no lo llevaría a terminar la relación luego. Sí. Al contrario, esta es una persona que tiene que tener una red de apoyo. Y con red de apoyo, yo diría más bien una vida propia. Estás en una relación tóxica, quieres salir, necesitas una vida que te sostenga. Y van a ser justamente tus amigos, todas tus actividades, tus hobbies, algún tipo de deporte. Porque si no, dejas a la persona y entonces no tienes nada. Y ahí es donde esto trae una enorme cantidad de problemas. Por eso cuando me dicen, es que quiero terminar ya la relación, es como, sí, pero aguanta, yo voy enfocada para allá. Claro. Pero no lo hagas de golpe si no estás preparado todavía.
Aquí es importante tener a consideración que la gran mayoría de nosotros entramos en lo que se le llama una visión de túnel. La visión de túnel básicamente es no volteo a ver nada más que aquello que estoy visualizando dentro del túnel. En este caso en específico, de hecho, pareciera ser que muchas de las conductas de Luis están siendo guiadas por el miedo al abandono. Está muy presente el miedo al abandono y entonces nos dice esto: no quiero ser abandonado. Esto que estás mencionando justamente es empezar a ampliar un poco este miedo al abandono y decir, a ver, es que no vas a estar solo, es que no te van a abandonar, es que no te van a lastimar las personas a tu alrededor. Al final del día, si nosotros conseguimos que tú tengas una vida, por ejemplo, saliendo con amigos, teniendo a tu familia, empezando a hacer tus actividades, etcétera, cada vez te vas a sentir menos solo, menos abandonado. Y eso es algo que es complejo y difícil en los casos de relaciones. Justo esto que mencionabas, yo me iría por más bien, esto sería mera activación conductual, porque entonces estamos hablando de una persona con depresión, entonces muy probablemente las actividades que realiza ahorita no siente ninguna satisfacción, y también entre líneas estamos hablando de una persona con cierto nivel de autoexigencia. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Tengo que hacerlo bien y siempre el sobreesfuerzo, y ojo, porque es una persona que no se siente satisfecha con los esfuerzos. Uh-huh. Entonces yo tengo que empezar primero con estrategias de activación conductual justamente para que él pueda sentir el logro de alguna actividad. Sí. Como se siente tan miserable y tan fracasado en su relación, es donde yo necesito empezar a encontrar todos estos reforzadores de su entorno para empezar a activarlo y que se sienta un poco mejor, y también salir un poquito del ciclo y pues ahora sí que le dé el aire de su relación. Claro. Por así decirlo. Eso para empezar a despejarlo y que le pueda ayudar. Esta parte suena muy sencilla porque nada más es pues te lleno de actividades y ya, pero yo tengo que medirle el agua a los camotes, porque si yo te pongo una actividad inalcanzable para ti, al contrario, voy a reforzar la creencia de que eres un fracasado. Claro, totalmente. O que no logras hacer nada. Entonces, esto es un trabajo que se hace con pincitas y ahí sí para irlo mediando justamente con él. Yo empezaría definitivamente desde sus actividades propias y los amigos sobre todo, para que tenga todo este reforzador y todo este apoyo en el momento de la ruptura. Sí, a nivel justamente más como de creencias, esto implica empezar a encontrar un montón más de espejos alrededor de ti. Hay un concepto que, por ejemplo, en algún momento Jorge Bucay lo señaló, y es que la pareja es el mejor de los espejos. Básicamente lo que significa esto es que tu pareja te va a reflejar un montón a ti, tus conductas, tus creencias y demás. Es un gran espejo. Sin embargo, al mismo tiempo, nosotros tenemos que entender que no es el único espejo que tenemos en nuestra vida. Tenemos un montón de espejos. Nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, etc. Entonces, lo que yo tengo que hacer es traer un montón de espejos más a empezar a reflejar aspectos y cuestiones de mi propia vida, porque justamente es como la casa de los espejos en las ferias, donde puedo tener un espejo que me está reflejando a mí, pero me está reflejando de una manera súper tergiversada, súper trastornada, y en ese sentido, cuando yo empiezo a traer un montón más de espejos, me empiezo a dar cuenta, bueno, pero sí tengo el cabello de cierta manera, bueno, pero los ojos sí son de cierta manera, bueno, pero pues los zapatos sí traigo ciertos zapatos en específico. Entonces, cuando me empiezan a reflejar un montón de elementos que tienen que ver conmigo, es como, ok, ya voy entendiendo una concepción un poco más real de quién soy y de a qué me enfrento, por así decirlo, dentro de esta situación, y más bien también a empezar a dejar de sentirme solo. Esto es algo que, por ejemplo... El vacío que mencionaba. Exactamente. Es un punto muy importante dentro de la terapia, porque algo que tenemos que aprender a hacer es lo que se le llama terapia de exposición. Muchas personas, muchos terapeutas te hablan de la terapia de exposición como de, wow, es el non plus ultra de... Todo el tiempo estamos haciendo terapia de exposición en sesiones. A ver, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque te estás exponiendo a pensamientos, a emociones, a sensaciones y a actividades. Les choca, Exactamente. Entonces, las sesiones, una buena terapia siempre va a traer exposición en general. Uh-huh. Entonces, eso es un punto muy importante a tener a consideración, porque lo que yo tengo que ir haciendo con Luis es irlo exponiendo poco a poco. Esto que mencionabas, medirle el agua a los camotes. No puedo pedirle a Luis que ya en este momento me busque a 3 amigos, me busque a 4
4 familiares y se me vaya a una, ¿cómo se llama? A ver una película y además se me vaya a un concierto, porque entonces literal ahora Luis ni siquiera va a tener tiempo de procesar todo lo que implica exponerse a todos esos estímulos. Entonces es un punto muy importante. Tengo que hacerlo, pero tengo que hacerlo gradualmente. ¿Para qué? Para que yo lo vaya entendiendo poco a poco, que yo soy de cierta manera, que tengo gente a mi alrededor y que tengo intereses nuevamente a los que les tengo que dar prioridad. Justamente ahorita que mencionabas pensamiento que traía durante, otro punto que hay que empezar a trabajar con esto de las exposiciones, todas las técnicas de regulación emocional y de regulación física, porque recordemos que tenía ansiedad y ataques de pánico, si no mal estoy. Sí. En caso de que no pudiera llegar a regular los ataques de pánico, ahí sí yo ya hablaría de medicamento. Claro, totalmente. Y aquí es donde también, pues, el entorno, un entorno más sano, me va a ayudar con un siguiente factor, y es la violencia psicológica. En la gran mayoría de las ocasiones, ojo, y esto es un punto muy importante, cuando llegamos a violencia física dentro de las relaciones, es muy sencillo visualizarla, es muy sencillo notarla. O sea, es como de, me golpeó, me pegó, me pateó, lo que tú me digas, me jaloneó. Y muchos de nosotros decimos, no, yo no estaría en una relación así. Pero cuando hablamos de violencia psicológica, es mucho más sutil. Y de hecho, por lo menos para mí, no por el hecho de que sea psicólogo, pero para mí, la violencia psicológica es uno de los elementos a los cuales más visión deberíamos darle, más énfasis deberíamos darle, y es uno de los elementos a los que menos le damos atención. ¿Por qué? Porque la violencia psicológica es exactamente eso que te ancla a las relaciones, eso que te provoca el miedo a qué pasa si yo dejo a esta persona. Se va a deprimir, se va a sentir mal y entonces es mi culpa. Y entonces me ancla a esa otra persona. ¿Por qué? Porque la violencia psicológica lo que hace es que empieza a tergiversar, a trastornar el pensamiento que tienes sobre la relación, sobre ti mismo y sobre la realidad. Por ende, básicamente esto significa no tengo una buena concepción de la situación. Por esa misma razón, incluso hay gente que dice, ay, tan sencillo como dejar a la persona. No, porque ya hay una base de violencia psicológica de por medio que está tergiversando toda la situación. Entonces, si yo no tengo una base sólida en el entorno que me vaya a apoyar a Luis, cuando yo empiece a trabajar con la violencia psicológica y empiece a trabajar con desanclado de la pareja, lo que vamos a tener es un Luis que va a decir, ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo cierto? ¿Qué es lo que sí cuenta y cuáles son los hechos? Y si yo no tengo una buena base, Luis entonces lo primero que va a hacer es que va a regresar a lo que conoce, y es a esa pareja. De hecho, esta sería la parte más tardada en la terapia, porque muchas veces me preguntan, es que cuántas sesiones y demás y todo. Digo, si hay un estipulado y hay un estándar en todas las sesiones, bueno, en todos los tipos de terapia normalmente, excepto psicoanalítica, si no mal estoy. Pero aquí siempre les digo, esta va a ser la parte más tediosa y la más larga, porque justamente es ahí donde está muy, ok, ya tienes las técnicas, ya sabes cómo aplicarlas, ya aprendiste a identificarlo, ¿ahora qué? Ahora es, ok, empezar a reconstruir toda esta realidad, y es ahí donde viene una parte muy importante, porque es la confrontación constante con el paciente. Y es donde, ok, estás viendo así, pero es así. Obviamente todo esto se lo tengo que plantear muy bonito y muy, muy despacito, muy suavecito, para que lo vaya digiriendo y poco a poco lo vaya poniendo en práctica. Sí. Dependiendo de la terapia, dependiendo del momento y dependiendo de la sesión incluso, porque hay ocasiones donde hasta se trabaja algo que se le llama la desesperanza. La desesperanza, de hecho, es una estrategia, es una técnica donde nosotros hacemos muy evidente todo lo que te estás perdiendo de tu vida por el hecho de continuar ahí. Por ejemplo, ok, o sea, que te continuaste con Sofía, Luis, tú continuaste con Sofía y entonces pues resulta ser que por haber continuado con Sofía, pareciera ser que en este momento pues no tienes amigos. Suena que no estás en el mejor momento, suena que no pudiste ir al concierto, no pudiste ir al estreno de esta película que querías, porque Sofía te la armó de tos. Suena a que estás en una relación que no te gusta, suena que estás llorando todos los días por la relación que tienes, y entonces
Yo tengo que aprender a hacer eso, ojo. Esto no es una estrategia. Técnica. Si esto es una técnica y esto no lo hagan así como de pronto me pongo a desesperanzar gente y les empiezo a decir todo lo malo. No, porque si no vamos a andar con gente deprimida por ahí. Entonces, ojo, esto se hace como una técnica, se trabaja una estrategia y se revisa. El terapeuta sabe el momento para trabajar una desesperanza. Justo. Entonces, eso es un punto muy importante porque estas estrategias sí pueden funcionar, pero son momentos específicos donde se trabajan. ¿Para qué? Para que, ya le di demasiado peso a Sofía dentro de tu malestar. Ahora, ¿cómo lo modificamos? ¿Cómo lo cambiamos? Vamos a darte esperanza. Exactamente. Vamos a darte esperanza en amigos, en nuevas estrategias que no has implementado. Exacto. Porque de hecho estos pacientes con depresión son los que más se esfuerzan y los que menos recompensa ven. Y entonces, ya habiendo reconstruido parte de toda esta creencia, ojo, porque algo que también hay que trabajar muchísimo, ahora sí, ok, ya me di cuenta que así no es, ahora que sigue, híjole, la puesta de límites. Y entonces son todas estas estrategias para ir manejando toda la violencia, porque estamos hablando de un chavo que ha vivido demasiado gaslighting. Algo que él quiere se lo voltean justamente y pues él termina siendo el problema. Claro. Entonces es una persona que ha absorbido una cantidad ridícula de responsabilidades que no le corresponden. Entonces ahí es donde, oye, pero de tu pareja, ¿y esto por qué es tu responsabilidad? Empezar también a normalizar diferentes emociones. Pues claro, si la terminas pues no va a estar contenta, pero es normal que no esté contenta. Pues a nadie nos gusta que nos terminen y mucho menos que nos pongan límites. Como seres humanos vamos a intentar evitar constantemente el dolor, pero bueno, eso no significa que me vaya yo a arrastrar a la otra persona con tal de yo no sufrir lo que me toca porque ya acabó mi relación y porque ya está muy turbia la relación. Exactamente. Y si tú no sabes qué es gaslighting por lo que acabo de mencionar, Mónica, búscalo en Google o deja tu like para que hagamos un video sobre tipos de violencia en las relaciones. Ay, buena idea. Bueno, y entonces suena muy reduccionista esto en media hora. Sí. Ahí sí. Pero sí, bajita la mano, estamos hablando de 15, 20 sesiones aquí. Más o menos. Más o menos. Ojo, suena mucho y si tú nunca has ido a un proceso terapéutico, la verdad es que realmente te vas a dar cuenta de que no es tanto. No, no es tanto. Genuinamente no es tantísimo, sobre todo para la situación que está viviendo Luis. Estamos hablando de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico y de límites y de terminar a la pareja. O sea... Y trauma por parte de los papás. 6 temas, no puedo verlos en 6 sesiones. Justo. No hay manera. Esto para todos los papás que llegan y me preguntan ¿y por qué mi hijo no ha avanzado? Sí. O de ¿por qué? Oye, pero pues ya que tu terapeuta no te sirve. No, espérate, te juro que estoy chambeando. Además de sesión de entrevista, por cierto. Sí, es cierto. Pues sí, porque se nos cuenta casi. Y no es una sesión de entrevista. Sí. Entonces, ahí sí, para que vayan dimensionando un poco todo el proceso. Suena muy reduccionista porque estamos dando a grosso modo. Claro. Y aquí sí un punto importante. Ese cálculo que acabamos de hacer, en caso de que nos surjan más cosas, porque a ver, nosotros armamos un esquema de tratamiento, pero luego durante la marcha van surgiendo, no sé, voy a decir, oye, que mi novia está embarazada, maldita sea, sí pasa. Manéjate esta, sí, claro. Historia real. Historia real, sí pasa, ¿no? Entonces son cosas con las que nos vamos a ir desviando y vamos a tener que ir justamente recuperando como en un videojuego, ¿no? Te vas con todas las metas secundarias y para poder llegar a la meta principal. Entonces, que reprobé en la escuela, que mi jefe es un maldito, o sea, y le añades factores ahí en medio. Y mis papás ya se enojaron, y mis amigos, y la novia, y todo. Entonces, bueno, para que se vayan dando cuenta a grosso modo un poquito más o menos, y bueno, no más o menos, a grosso modo, cómo hay que trabajarlo con Luis, todo lo que se tiene que ir abordando, básicamente, y bueno, y aquí sí es donde tenemos que tener muchísima paciencia, porque ya lo hemos venido señalando en podcasts anteriores. ¿Por qué dejar a una persona es tan complicado? Y sobre todo cuando tenemos situaciones de violencia. Ahí sí. Y lo dijiste maravillosamente, la realidad la tenemos tan distorsionada que parece que no hay salida. Entonces es donde nosotros entramos a trabajar con mucho amor y con mucho cariño y mucho ímpetu también para lograr estos cambios y que puedan tener una perspectiva mucho más aterrizada a la realidad para construir relaciones sanas. Pero para esto primero necesito deconstruir la idea previa. En algún momento en mi equipo de consultoría justamente estábamos hablando sobre este tipo de temas, sobre todo con consultantes con desregulación emocional. Y era muy interesante porque algo que mencionábamos era, hay muchas ocasiones
donde estos consultantes solamente y hasta que han llegado a terapia es la primera vez en la que han tenido una relación genuina, con interés, con empatía y con amor. Entonces, a veces nos toca reparar años y años de invalidación. Es difícil y es complicado, pero también en ese sentido es algo donde tenemos que ir trabajando y donde muchas veces tenemos que ir recomponiendo el camino que ha sido turbulento y que ha sido lleno de piedritas. Entonces, también eso es algo a tener a consideración. A veces la relación más genuina que han tenido estos consultantes y más validante es con el terapeuta. Entonces, a nosotros también nos toca hacer esa chamba. Exactamente. Y eso es una relación más en este tipo de personas. Somos una persona más en su vida. Entonces, es importante darle el peso y el valor que merece eso. Exactamente. Y bueno, si te gusta este episodio, ni siquiera esta sesión de Luis, te invito a que nos dejes tus comentarios en la cajita. ¿Qué dudas te quedaron? ¿Qué consideras o qué punto consideras tú que nos faltó abordar en esta mini sesión de 30 minutos? Nos encantaría escucharte. O incluso, ahora sí que, ¿qué diagnóstico le darías a Luis para un futuro caso? Sí, exactamente. ¿Qué cosas más quieres que tenga Luis? ¿Qué problemas más quieres que tenga? Adelante. O Sofía también es totalmente válido. Déjanoslo en la cajita de comentarios también. Sí, como mencionábamos, quieres que revisemos el tema de violencia en las relaciones, violencia psicológica, tipos de violencia, etcétera. Pues adelante, deja tu like y escríbelo en la cajita de comentarios. Si nos estás escuchando en Spotify, recuerda enviarle este capítulo de podcast a esa persona que consideres que lo necesita. De mi parte, el psicólogo Guillermo Pacheco estuvo también conmigo. Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.